Caíta de Chiclana, que ya no es nuevo en esto de escribir libros, ya nos ha escrito algunos, más o menos del mismo tema. Uno se llamaba Sin ánimo de ofender, luego hubo una reedición que se reeditó el mismo libro con el título de Defensa de la lengua andaluza. Cosa de Pimentel, que cambia los nombres. Otro Con permiso, Viva Andalucía Libre, y este último, La lengua andaluza, apuntes para su gramática y diccionario. Podríamos definir a Tomás como, o él se define, yo creo que sí, es buena definición, como un andaluz de conciencia. Le paso la palabra y después ya cuando termine bueno, volveré a tomar la palabra, porque recuerdo que luego iremos todos a tomar un aperitivo ahí al bar Idios, que es un aperitivo que invita la organización. Muchas gracias. Muy buenas a todos y a todas. Vengo hoy a presentaros un libro que está todavía calentito, acaba de salir del horno, y es una especie de segunda parte de ese Sin ánimo de ofender, en defensa de la lengua andaluza, que escribí hace 10 años. En estos 10 años, pues, algo he aprendido, algo he avanzado un poco más, y me ha dado hasta para poder escribir un libro que la mitad aproximadamente, o más de la mitad, es un diccionario o un vocabulario de palabras andaluzas, de todas las palabras andaluzas. La otra parte del libro tiene mucho que ver lo que he aprendido en estas reuniones, en estos encuentros de escritores en andaluz, para convencerme todavía más de lo que yo estaba semi-convencido al principio y absolutamente convencido posteriormente. Hace 2 años, en el último congreso, en la última reunión que tuvimos de escritores en andaluz, yo les hablaba a ellos porque claro, este libro es mío, es de Paco. Paco ha puesto ahí mucho en ese libro, de otros compañeros míos, pero también es de todos aquellos que durante estos años han estado haciendo este trabajo que es cada 2 años reunirse para pensar si se puede escribir en andaluz. Y enseguida se encuentra uno a personas que le ayudan. Cuando yo tenía dudas, pues no le preguntaba al señor que tenía al lado, sino por internet le ponía un escrito a José María Pérez Sánchez, y que estaba en Londres, y le decía: oye, ¿esto por dónde va? ¿Va bien o no va bien? Pues eso es lo que salió después, este libro. Este libro lleva muchos años pergeñándose, lleva muchos años estudiándose, porque desde que yo era joven veía que el andaluz era una lengua maltratada. Y ahora me ocurre lo mismo, porque investigo, analizo, averiguo qué es esto, que nos sirve a los andaluces para comunicarnos, pero que todo el mundo me dice que no es una lengua. Fijaros, yo estaba ayer por la mañana en Madrid y me estaba tomando un café, fui a tomar un café a una cafetería de la calle O'Donnell, en pleno centro de Madrid. Entonces a la niña que estaba allí le dije si me ponía un descafeinado con tejerino, y la niña se me quedó mirando, me dijo: ¿cómo? Le digo: ¿un descafeinado? Sí, con tejerino. Y a la tercera vez le dije: aquello. Ah, muy bien. Y me trajo los tejerinos, que allí ponía churro en la puerta. Entonces, claro, yo eso lo hubiera dicho en mi pueblo lo entendía. A lo mejor me podía decir que no era tejeringo, que era jeringo, que en algunos sitios también le llaman jeringo, pero en mi pueblo me lo hubieran puesto y me hubieran dicho cómo. Entonces me dicen: tú no te entiendes como una persona, pero lo que tú hablas no es una lengua. Y eso es lo que yo no acepto. Entonces, como digo, empecé con un libro que se titulaba Sin ánimo de ofender, porque eso sí, a una persona le puedes decir que has dejado tu coche en un parking y no se va a enfadar, y no se va a molestar, y no se va a reír de ti. Le puedes decir que ha comido espagueti, tampoco. O le puedes decir que vas a un restaurante, tampoco, lo va a ver con todo lo normal del mundo.
pero no se te ocurre decir una palabra en andaluz. Porque si le dices una palabra en andaluz, ya te estarán humillando, se estarán riendo y te dirán que aprendas a hablar. Por lo menos esa es mi experiencia en 60 años de vida. A mí me duele en el alma, por decirlo de una manera un poco poética, lo que nos ocurre a los andaluces. Esa humillación, ese desprecio, esa ridiculización, esa manera de utilizar el andaluz. Es una lengua que no existe, pero sí existe cuando vamos a contar un chiste. Tenemos una televisión, que es Canal Sur, más humillante todavía, la llaman la nuestra, la de ellos, mía no es. Y esa televisión, la nuestra, los informativos lo dicen en un castellano que ya quisieran los habitantes de Valladolid hablar ese castellano. Pero cuando cuentan un chiste, por supuesto, en andaluz. Aunque el tío de nació en Pamplona, da lo mismo, pero lo cuentan en andaluz. Y claro, ¿qué ocurre con el andaluz? A lo mejor porque veréis, en este libro yo me atrevo porque digo, una vez que van a hablar mal de uno y una vez que lo van a criticar, pues ya te lanza completamente. Entonces, yo me pregunto, dicen que el andaluz, el castellano, nació en un monasterio en la zona de Castilla, lindando con el País Vasco. O sea, no olvidar nunca que el castellano es una lengua romance derivada del latín y ha tenido el arte de aparecer en la zona menos romanizada de la península ibérica. Eso es un arte. En un sitio de Castilla, lindando con el País Vasco, en el monasterio perdido de San Millán de la Cogolla, donde se retiraban los eremitas a pensar, resulta que es donde empieza el castellano. Pero claro, en todos los papeles, en todos los folletos turísticos que nos hablan del monasterio de Suso o de Yuso, de San Millán de la Cogolla, nos dicen que es un monasterio mozárabe su arquitectura, y que siempre estuvo habitado por monjes mozárabes. Eso no lo digo yo, lo dicen los folletos de propaganda cuando quieren que el turista vaya allí. Y digo yo, entonces fueron allí unos señores que supieron llevar su cultura, que supieron llevar su arquitectura, pero que iban mudos, no sabían hablar, y le tuvieron que enseñar los habitantes de allí a hablar. ¿O no es más lógico pensar que esos mozárabes que fueron allí al monasterio de San Millán de la Cogolla hablaban mozárabe, o lo que aquí decimos aljamía, o lo que aquí decimos lengua romance de al-ándalus, o lo que aquí decimos el andaluz, la lengua de Andalucía? Oiga, sería. Porque hay que ocultarlo. Si un señor llamado Samuel Nicros Stern dice un día que ha ido a una librería en el Cairo, una librería de viejos, y ha encontrado una mogasaja que la parte del estribillo no hay que traducirla porque ya está escrita en la lengua romance del Al-Ándalus, y después Emilio García Gómez, 5 años después, dice, oye, pues yo he encontrado lo mismo en una congrafía árabe, porque esta estaba escrita en hebreo, y yo he encontrado una congrafía árabe que es lo mismo, y resulta de que se descubre que eso es anterior a las rosas de Silences, a las rosas del monasterio de San Millán de la Cogolla. La liamos. Y si ahora descubrimos que allí los monjes que había eran monjes mozárabes, los volvemos a liar. Entonces, si algún día se descubre lo deudor que puede ser este castellano del andaluz, estamos complicándole la vida a más de uno. El imperialismo se viene abajo. Por eso, al andaluz no se le combate, se le critica y se le humilla. Y dos cosas básicas que nos dicen siempre. Primero, si lo que hablamos en este territorio que se llama Andalucía es andaluz, eso está uniformado, perfecto, todo el mundo habla lo mismo. Si lo que hablamos es castellano, está uniformado, perfecto. Si lo que hablamos es andaluz, no. Se habla de una manera en Almería, de otra manera en Cádiz, de otra manera en Córdoba, de otra manera. Y yo siempre digo lo mismo. Lo decía aquí el profesor antes, ni uno mismo habla igual si está resfriado o no está resfriado. Yo vivo en un pueblo, donde decía de Cádiz, yo soy de Chiclana, Chiclana es República Independiente.
Entonces, Chiclana siempre ha estado dividida en dos zonas, la banda y el lugar, separado por un río. Ahora mi pueblo ya no tiene personalidad, ya aquello no es lo que era antes. Pero hace años yo era capaz de saber si uno era de la banda o el lugar por la forma con que hablaba. Pero más todavía, los tres pueblos que hay alrededor se llaman San Fernando, Medina y Conín. Por supuesto que yo sabía si uno era de Medina, otro era de San Fernando, otro era de Conín. Por supuesto que lo sabía. Pero ahora yo me pregunto, si ese de Medina, ese de Conín, ese de San Fernando, se junta con uno de Almería, con uno de Granada, y los tres se van a Cuenca, ¿el de Cuenca sabe diferenciarlo? ¿El de Cuenca dice, este es de Conín, o dice, esos son andaluces, eso es un grupo de andaluces? Eso es a lo que voy.